Qué gusto saludarle en esta oportunidad para platicar en El Trago Amargo, este podcast de Bura Multimedia, sobre lo que está pasando en nuestro país y sobre todo con algo que hemos escuchado en lo que son nuestros programas de radio y hemos tratado de hacer análisis, pero qué mejor que hacer un podcast para poder platicar con expertos en la materia de qué va la reforma a la ley de amparo en nuestro país. Únicamente ya como contexto, lo que fue ya el transcurso de la noche del miércoles, ya para jueves, el Pleno del Senado de la República turnó ya a la Cámara de Diputados las reformas en materia de amparo, luego de que fueron aprobadas en lo general y también en lo particular con la modificación de último momento de lo que es darle retroactividad al nuevo marco legal. Y hay muchas dudas, sobre todo de qué nos sirve esta reforma, si son positivas, si nos vienen a afectar de alguna u otra manera al ciudadano común, a quienes viene a mejorar todo este tema, este andamiaje, y qué mejor que platicarlo con alguien que ya hemos tenido aquí en este podcast en anteriores ocasiones y que es una autoridad también para hablar en materia relacionada con la cuestión de impartición de justicia y demás. Está con nosotros Rodolfo Montes de Ocamena, exfiscal, primer fiscal de justicia aquí en nuestro estado de Sonora, para que vea el nivel, obviamente, de personajes que tenemos aquí en este podcast. Rodolfo, qué gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío y primero que nada agradecerte tu muy generosa presentación aquí para tu servidor. Gracias, Rodolfo, no, al contrario, gracias. Estamos engalanados aquí con tu visita y sobre todo en este momento, te decíamos ahorita antes de comenzar acá la grabación, un tema que está en estos momentos pues recién salidito, ¿no? Y de la Cámara de Senadores, va ahora a la Cámara de Diputados, pero sí me gustaría, Rodolfo, si te parece, irnos con la historia. ¿Qué es un amparo? ¿Cómo surge este tema de los amparos? ¿Y por qué ahora esta necesidad de hacer esta reforma a raíz de estas modificaciones que ya se le hicieron? Muy bien. Bueno, pues mira, voy a tratar de ser lo más sencillo posible mi explicación Sí. para que, como bien mencionabas tú hace un momento, la ciudadanía en general lo pueda entender qué trascendencia tiene esta figura jurídica en su vida, en su Ujú. esfera. Primero mencionabas qué es el amparo. Bueno, en términos generales, pues es una herramienta legal que tenemos los ciudadanos para en un momento dado reclamar, quejarnos de algún acto de autoridad que consideremos que vulnera nuestros derechos humanos. Eso es en esencia, es Ujú. decir, es la posibilidad de que el más vulnerable, es decir, el ciudadano contra la autoridad que es poderosa, pueda tener un instrumento legal que le permita combatir esos actos que considere que son abusivos, arbitrarios, etcétera. Ujú. Eso en términos generales. Esta reforma, bueno, la ley y por tanto la ley de amparo y la figura o la institución del juicio de amparo es una institución muy importante para los ciudadanos, es una aportación, ya se ha mencionado mucho, de México para el mundo, porque Ujú. aquí fue donde se creó originalmente, allá en el siglo antepasado, y bueno, ha sido retomado por, si no es que todos, por la gran mayoría de los países, vuelvo a lo mismo, como ese instrumento de defensa del ciudadano. Por eso es muy importante que nuestro pueblo Ujú. pueda conocer de la mejor manera posible en qué consiste y muy en particular en este momento qué trascendencia puede tener para todos nosotros y para ellos esta reforma. Primero que nada, el punto de vista que yo quisiera hacer notar es que si es un instrumento del pueblo, para el pueblo, yo considero que lo más razonable hubiese sido que la iniciativa hubiere sido procedente o emergida de la ciudadanía. Ujú. Sin embargo, aquí es donde empieza, creo yo, y para que lo entienda la gente, el problema. ¿De dónde proviene esta iniciativa? Proviene del ejecutivo, del Ujú. gobierno, Ujú. no de la ciudadanía, no del pueblo, que Ujú. el pueblo a través de los diputados o de los senadores, de sus representantes, pueden solicitar que se presenten este tipo de iniciativas. Y creo Ujú. yo que en ese aspecto sí, las agrupaciones de abogados
y que son los que pues estamos en un momento dado en el día a día utilizando o ejerciendo esta herramienta como representantes de los ciudadanos que se sienten agraviados, pues son los que podemos tener el pulso de cuáles modificaciones se le deben ir haciendo a esta legislación Ujú. para que pueda, dentro de un cierto equilibrio, ser más protector o más accesible para los ciudadanos. Sin embargo, aquí es donde viene el primer problema para mí estructural en la actual reforma que está en análisis. Ujú. Es precisamente su origen, Okey. que es del Poder Ejecutivo. De tal manera que el Ejecutivo, que ahí sí una reflexión personal es la siguiente, Ujú. se ha expresado por el actual régimen, y esa es una frase que ellos mencionan, que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Sí. Sin embargo, para hacer una síntesis de esto, a mí me parece que es al revés. Esto es sin el pueblo Ujú. totalmente, como está planteada. Ujú. ¿Por qué? Porque las medidas que se están tomando, sí, limitando los alcances de la suspensión provisional, que en muchas ocasiones pues es lo que principalmente se busca al promover el juicio de amparo, Ujú. se está acotando más y más. Entonces, el primer punto que yo me parece que es preocupante es ese relativo a su origen y que de tal manera, entonces, las propuestas de reforma pues son, en mi concepto, sí más favorables para la autoridad Ujú. que para el ciudadano o en un momento dado el quejoso. Ujú. Ahora bien, para no entrar en temas abstractos que vienen también dentro de esta reforma, como es, que si se está limitando el interés, legítimo, Ujú. que si el interés jurídico, que si el interés simple, son conceptos, pues, muy genéricos. Yo quisiera, tomando en cuenta inclusive la limitación de tiempo que podemos tener, concentrarme en el punto que me parece más preocupante o más sensible y que tienen que tener presente todos los ciudadanos en lo que se está promoviendo en esta reforma, ¿Cuál sería ese? que es el relativo a que la unidad de inteligencia financiera Ujú. tenga la posibilidad de inmovilizar cuentas bancarias de cualquier ciudadano sin necesidad de un control judicial. Esto ya lo venían haciendo anteriormente la unidad de inteligencia financiera, sin embargo, a través de jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal, inclusive por la Corte, se estableció que cuando se llevara a cabo esa inmovilización por parte de la unidad de inteligencia financiera y el particular afectado promoviera un amparo y solicitara una suspensión, argumentando que esa inmovilización que estaba haciendo o que estaba realizando la UIF no provenía de una solicitud de algún organismo internacional para que lo hiciera en colaboración, era violatorio o es violatorio de derechos humanos. Ujú. De tal manera que con ese argumento concedía la suspensión del acto reclamado con efecto restitutorio, de tal manera que se levantaba esa inmovilización de cuentas. La reforma contempla y reforma el artículo 129 y le adiciona una fracción 16 en la que ya ahí de manera expresa, según lo menciona la propia iniciativa del Ejecutivo, Ujú. no va a poder el juez de distrito conceder la suspensión provisional en todo tipo de actos de esa naturaleza que realice la unidad de inteligencia financiera. ¿Cuáles son los 2 problemas? Primero, que la unidad de inteligencia financiera viene siendo una dependencia del Poder Ejecutivo. Ujú. Segundo, que la inmovilización de una cuenta bancaria viene siendo un acto de molestia, en mi concepto, en grado superior. Ujú. Y a cualquier ciudadano, con una cuenta abultada o con una cuenta bancaria limitada o de escasos recursos, pero que es su patrimonio, Claro. Ujú. tú imagínate que en este momento, pues, quieres hacer una transferencia No para puedes. pagar Ujú. cualquier tipo de gasto, la colegiatura, cualquier tipo de gasto ordinario que tenemos todos los ciudadanos, Ujú. y que te encuentras
con que está inmovilizada tu cuenta porque la unidad de inteligencia financiera te está considerando, y te voy a decir qué es lo que te va a estar considerando, Ujú. como un terrorista Ah, caray. o Ujú, como un miembro de la delincuencia organizada. ujú. ¿Y por qué? Para no extenderme mucho en este momento, pero sí tratar de ser muy claro. Claro. ¿Por qué es eso? Porque hay un organismo internacional que se llama el GAFI, esto quiere decir, es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y es un organismo intergubernamental mundial que establece estándares internacionales para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ujú. De ahí, como producto de este organismo, es que nace la Unidad de Inteligencia Financiera, y precisamente para ser el instrumento en México de esta Ujú. organización. Por eso refiere las jurisprudencias de la Corte Ujú. que para que una inmovilización de cuenta solicitada por la UIF tendría que ser como una colaboración a un organismo internacional. De otra manera se levantaba. ¿Y cuál fue lo que sucedió en la práctica? Bueno, pues esto viene de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y refiere, bueno, pues sí, se creó la UIF como una parte de la recomendación 29 del GAFI que acabo de explicar. Y entonces dice, sin embargo, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto del 2025 se han promovido 3,659 amparos en los que se reclamó a la UIF los efectos de la lista de personas Ujú. bloqueadas. Y Ujú. luego refiere, eh, en ese mismo periodo, la UIF tuvo que dar cumplimiento a 1,400 suspensiones definitivas para desbloquear las cuentas. Y luego refiere, bueno, y eso es producto de esa jurisprudencia emitida por la Corte, Ujú. en donde determinó que se tenían que levantar, y estas se levantaron precisamente porque no eran parte de una colaboración con un organismo internacional. Aquí mi reflexión es la siguiente: si hubo 3,659 amparos de listas de personas bloqueadas, y sobre esas hubo 1,400 suspensiones definitivas, es decir, que impidió que la UIF continuara Ujú. bloqueando o inmovilizando esas cuentas. Y si la UIF está creada para efectos de combatir la delincuencia organizada y muy en particular el terrorismo, quiere decir que entonces la UIF consideró, al momento de bloquear estas 3,659 cuentas que fueron materia de amparo, que eran terroristas. Ujú. Pues obviamente que no. Ujú. A Claro. mí esa es mi preocupación, que sea una institución utilizada Ujú. para otros fines, Temas más bien políticos, ¿no? Sí, políticos, inclusive para los periodistas de control. O sí, sea, que a claro. ti, por ejemplo, eres alguien que emite comentarios tal vez incómodos, Críticos, y ¿no? entonces, Ujú. bueno, pues entonces, pues vamos nomás para empezar, sin necesidad de un control judicial, Ujú. a inmovilizarle sus cuentas. Entonces, Imagínate. yo aquí, y entonces ya como una solución de plumazo, después de que la Corte ha determinado que es violatorio de derechos humanos en un momento dado, Ujú. ese bloqueo a través de esa institución, si no es como parte de una colaboración con un organismo internacional. Bueno, pues ¿cómo le sacamos la vuelta a esto? Pues muy sencillo, Ujú. vamos a modificar la ley de amparo y vamos a establecer que en las determinaciones que tome la UIF, entonces esas Ujú. no procede la suspensión provisional ni definitiva, por considerarlo un acto que va contra el orden público o contra el interés público. Ujú. Entonces, a mí esta situación sí me parece la más preocupante Claro. dentro de las que están aquí o que forman parte de esta reforma a la ley de amparo. No es que los comprenda, pero puedo entender porque proviene esta iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Y cuál era también ahí mi reflexión? Decía yo, bueno, esto necesariamente va a tener que socializarse, va a tener que haber un parlamento abierto, Ujú. va a tener que haber foros de consulta,
no exclusivamente con abogados, sino también con ciudadanos, que no necesitas ser abogado para entender ahí sí lo que te puede afectar este tipo de medidas. Ujú, Y esto yo lo estuve considerando previo a lo que tú acabas de mencionar, ujú. de que, pues, hoy en la madrugada ya ¿Aprobado? El Senado, El porque Senado. todavía falta la Cámara de Diputados. Pero yo esperaría que en la Cámara de Diputados Ujú, no se vaya a realizar el mismo procedimiento que ujú, se hizo en el Senado, porque aquí lo traigo. ujú, Me parece que el actual régimen, inclusive muy en particular quienes encabezan ahí el liderazgo de la Cámara de Senadores, ya no se pueden dar el lujo de los mayoriteos, ujú, no se pueden dar el lujo de la soberbia, de decir: "La aprobamos porque somos mayoría, y si no les gusta, pues ya es problema de De ustedes". tanto que criticaron eso en el pasado y están cayendo en esas mismas prácticas, ¿no? Así, Justo, entonces yo decía, yo claro. creo que ya no sé, y máxime con los ahorita escándalos que hay derivados del propio Senado, por Claro, no decir nombres, pues, ¿no? claro. Entonces, creí yo, pensé que iban a ser un poquito más sensibles, más conscientes. Han habido manifiestos, pronunciamientos del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, del cual yo soy miembro, de otras también agrupaciones de abogados quejándose, y dije yo, bueno, eso va a de alguna manera motivar a que la Cámara de Senadores sí convoque a un foro Ujú, y eso sí ya module, equilibre esta iniciativa que, pues, hasta cierto, punto comprensible, como proviene del Ejecutivo, ujú. pues, es favorable Sí, como dicen, no es pro persona, es pro gobierno, pro claro. autoridad, pero en Ujú, esos foros precisamente es donde se podía modular o equilibrar esa ujú. situación. Y entonces, aquí viendo el dictamen emitido por el Senado, pues me doy cuenta de que sí convocó esas audiencias públicas, pero pues volvemos a lo mismo, de una manera soberbia, o me parece a mí, pretendiendo sorprender la buena fe o la inteligencia de la ciudadanía, Ujú. porque la iniciativa fue enviada por el Ejecutivo el día 15, aquí tengo el sello, el día 15 de septiembre pasado. Okey. El día 24 de septiembre, la Junta de Coordinación Política, ahí es donde consideran ellos oportuno abrir un proceso de audiencia de consulta. Ujú, Pero fíjate el proceso de consulta que hicieron. Convocaron, dice, y la celebraron el día 29 y 30 de septiembre, o sea, el lunes y martes pasado. ajá. ¿Quién se enteró de la Javi. convocatoria? ¿Quién se enteró de las participaciones? ¿Qué dijeron? ¿Qué propusieron? ¿Quiénes asistieron? Ujú, ¿Cuáles fueron los puntos de vista de quien los atendieron? Ninguno. Entonces dicen ellos, bueno, pues como ya se cumplió ujú. aquí con Órale, el Parlamento claro. abierto, pues entonces, y sí, dicen, hacen un análisis y ponen a consideración las propuestas de quienes participaron en ese foro, entre comillas, para mí. Y entonces dice que como consecuencia de del análisis derivado de esas audiencias, pues ya emiten ellos aquí su dictamen. Y las modificaciones, pues son Ujú. totalmente, en mi concepto, inocuas, Sí, no son de trascendencia. eso de la retroactividad, ¿a qué se refiere? Esto que menciona, ¿no? Que es la última modificación de último momento, darle retroactividad al nuevo marco legal. Pues Ujú, es peor porque sí, lo que pasa, mira, en materia de procede hay el artículo 17 o 14 constitucional, no lo traigo muy presente en este momento, ujú, establece, pues, que no se le podrá dar efecto retroactivo a ninguna ley, ujú, en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, eso por lo general se ha interpretado que es para normas de tipo sustantivo. En normas de carácter procesal, como son estas, sí puede ser en un momento dado, pero en mi concepto, pues también abona al perjuicio ujú, del ciudadano, porque estas nuevas reglas quiere decir que los procedimientos que estén en curso o que sean con respecto a ujú, hechos que se estén reclamando con anterioridad a que haya entrado en vigor ujú. o que entre en vigor estas reformas, de todas maneras Se les va a les van aplicar a ya. aplicar esto. Okey. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? O en mi concepto, pues, es todavía, afecta Ujú, más al ciudadano,
cuando la esperanza, como te decía hace un momento, es que ya llegando a los parlamentos, al Ujú, Congreso, a la Cámara de Senadores, que no dejan de ser supuestamente representantes del pueblo, bueno, pues entonces ahí sí ya se equilibraría ese tipo de posicionamientos. ujú. Pero el hecho de que si en términos generales esta reforma no beneficia o no favorece al quejoso, al justiciable, y además le agregan que va a ser de aplicación retroactiva, pues Ujú. peor tantito. Sí, Entonces, fijaría entonces, por ejemplo, estos procesos que tiene la UIF, esos 3,200 que mencionaba, algunos de ellos, si se mantienen todavía activos, les van a quitar el tema del amparo y van a seguirle entonces, ahí ¿no? habrá que ver, Es cuestión de ver. el transitorio que habrán agregado, Ujú, qué alcances tiene sí. esa retroactividad, porque también puede tener sus acotamientos. Yo más bien pensaría que el único alcance que puede tener es para que cuando se presente un nuevo amparo, pero se refiera a hechos que sucedieron antes Ujú, de la entrada en vigor de esta ley, que se les va a aplicar esta reforma. ujú, No tanto para los que ya están en este momento en proceso. Ya los que ya están presentados ya sería demasiado. claro. Los que están en trámite, que dijeran, ¿sabes qué? Los que están en trámite ahora se les va a convertir su procedimiento, se les va a aplicar las disposiciones de esta reforma. Si es así, pues peor Peor tantito. todavía. Yo esperaría que es únicamente Ujú, para que no se alegue la retroactividad al promover la demanda de amparo y que se diga que los hechos sucedieron con anterioridad al inicio de la vigencia de esta reforma y que por ujú, tanto se tienen que aplicar las ujú, reglas anteriores. ujú, Y yo considero que hasta ahí debe ir a ser. ujú, Ahora, hay que tener en cuenta que esto no deja de ser una disposición reglamentaria, es decir, es legislativa, no es constitucional. De tal manera que, por ejemplo, esto que te acabo yo de explicar, para mí preocupante, sobre la unidad de inteligencia financiera y ese instrumento, yo no me quiero imaginar a un titular ujú, en esa institución o a un presidente de la República que pudiera ser impulsivo, inescrupuloso, con todo. Para empezar, tiene acceso a todas las cuentas bancarias de todas las personas en claro. el país. Tú imagínate la información tan importante y sensible que eso representa. Ujú, Y en segundo lugar, tener la posibilidad de, sin ninguna explicación, solamente ordenar a la institución financiera que inmovilice esas cuentas, pues es ahí sí un riesgo muy grande para los ciudadanos. Por eso aquí lo que debe de prevalecer, como siempre ha sido en los actos de molestia de grado superior, es que siempre tiene que haber un control judicial. Es ujú, decir, que la UIF vaya con un juez y a ese juez le pueda acreditar, por lo menos a título de presunción, que esos fondos que va a solicitar su inmovilización sí pueden ser o sí podrían ser producto de un blanqueamiento de recursos, o bien que puedan ser utilizadas por la delincuencia organizada, o que puedan ser utilizados principalmente para lo que fue creada esa institución, que es el terrorismo. ujú, Si ya al juez de control se le acredita, por lo menos a título de probable, que el destinatario de esa inmovilización de cuentas y ese recurso sí puede ser materia de ese tipo de actividades, bueno, el juez de control ya ujú. no la analizará y concederá la autorización. Pero el hecho de que la institución de manera directa lo pueda ir a hacer, me parece un riesgo muy, muy grande para todos los ciudadanos, máxime, como te digo, Ujú. dependiendo de qué titular esté al frente de esa institución. Y para mí, dentro de esta reforma, es lo más preocupante que puede haber. Importantísimo y muy muy claro, lo que comentas, Rodolfo, y la invitación a la gente para que, siga pendiente, porque falta el escollo de la Cámara de Diputados, pero a como va el tema, el fast track, parece que va por ahí, ¿no? Porque y me quedo con esa reflexión que decías ahorita, dicen que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, pero al momento, por ejemplo, de una iniciativa que sí impacte directamente al pueblo, como es un amparo ante todas estas situaciones que comentas,
el hecho de que no se escuche a barras de abogados, a colectivos también en temas de leyes, al ciudadano mismo, al ciudadano de pie, qué opina al respecto, y todo se haga súper rápido porque viene orden de la presidenta para que se haga todo este asunto, dices, pues al final de cuentas estás buscando más tus intereses más que del pueblo en general. Entonces, sí, creo, me quedo mucho con esa reflexión y vamos a ver qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados, que ya ahora les tocará en esa cancha. Rodolfo, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta oportunidad. Nos dejas muy claro el panorama, cómo se encuentra y para que la gente le entienda muy bien. Y si quiere más información, obviamente sigue las redes sociales de Rodolfo Montes de Oca, por cierto, que muy vastas, muy nutridas, con muchas colaboraciones también con otros colegas. Y Rodolfo, yo te agradezco mucho que hayas estado con No, nosotros. al contrario, y ya nomás una última reflexión, Por si me favor. lo permites. Sí, Ahorita precisamente que hablábamos de lo del pueblo, bueno, esta es una institución para el pueblo sí. y tomando en cuenta que queda pendiente el tramo de la Cámara de Diputados, creo que sí se debe de tratar de participar, de intervenir con nuestros representantes ahí para que hay 2 puntos que me parecen muy importantes que se debe de aprovechar este trámite que se está haciendo en este momento para tratar de incluirlos. Ujú, Primero, el de, facilitar el acceso al amparo, como decíamos ahorita, al pueblo. ujú, Es decir, que de manera electrónica, porque aun cuando se habla ahí de que se incluye el amparo de manera digital, electrónica, ya existe realmente, pero aún así es complicado. ujú. Yo creo que se debe, sí, de legislar o reformar para que sea más accesible la manera en los que el ciudadano común, pues, no, que no requiera inclusive de un abogado Ujú, para ir a presentar su demanda de amparo de parte del gobierno federal. Y, segundo, creo yo que además las reglas de la ley de amparo se deben también de simplificar para que no correcto. sea tan tecnificado, igual que un ciudadano pueda ir y solicitar el amparo de la justicia federal sin tanto tecnicismo Ujú, como el que existe en este momento y que exige que un abogado especializado sea el que los tenga que patrocinar para promover ese juicio de amparo. perfecto, ahí están estas 2 reflexiones también muy importantes. Rodolfo, muchísimas gracias. Gracias por estar A con ti. nosotros en esta emisión de Trago Amargo. Ahí está, la reforma a la ley de amparo aquí en nuestro país. Sus comentarios los dejamos, obviamente vamos a estar muy pendientes de los mismos, los puede dejar aquí abajo de este video en YouTube. Saludos cordiales, que tengan un gran día.